Nuevamente, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a dar inicio a la tercera capacitación con el tema nuevo reglamento de la ley 29698, retos y desafíos para su efectividad. El expositor de este tema es el doctor Fabián Fiestas. Él va a en nuestra segunda oportunidad que nos va a acompañar a exponer este tema, perdón. Lo dejo a cargo, doctor Fiestas. Muchas gracias, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación. Muy buenas tardes con todos. Hoy vamos a tocar algunos aspectos del nuevo reglamento. Bueno, de hecho, aspectos que se relacionan a lo que debiera ser el nuevo reglamento de la ley 29698, dada su modificatoria reciente, dada en mayo, ¿no? Entonces vamos a abordar algunos temas. Antes vamos a hacer un recordatorio de lo que significa la nueva, eh, eh, digamos, la nueva ley modificada con la ley 31738, ¿no? Entonces, estas modificaciones incluyen una modificación de los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 y además la adición de dos artículos, uno de los cuales es de suma importancia para lo que es cobertura de tecnologías sanitarias de alto costo. Eh, el artículo 3 es una modificación que incluye a la investigación, ¿no? En lo que es el Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención Integral, Tratamiento y Rehabilitación y monitoreo de las enfermedades raras. Se ha añadido investigación y además especifica que este plan fomenta la incorporación en los programas universitarios y en los programas de formación de educación básica regular de contenidos que promuevan un mayor conocimiento y comprensión de las enfermedades raras y huérfanas. Entonces, hay una oportunidad excelente ahí de escribir un plan nacional que fomente y promueva y fortalezca todas esas actividades mencionadas relacionadas con las enfermedades raras y huérfanas. Luego en el artículo 4 se habla de la atención y cobertura integral en salud de las enfermedades raras o huérfanas y educación sobre este tipo de enfermedades. Y dice que el Poder Ejecutivo garantiza, esto es muy importante, garantiza el derecho pleno y progresivo al acceso y la cobertura integral en salud de los pacientes con enfermedades raras o huérfanas y al conjunto de prestaciones de salud de carácter preventivo, promocional, diagnóstico confirmatorio, tratamiento, seguimiento, recuperación y rehabilitación en cualquiera de sus manifestaciones, formas y denominaciones, incluyendo las clasificadas como de alto costo. Importantísimo. Bajo los principios de universalidad, participación, unidad, eficiencia, integralidad, transparencia, sostenibilidad, solidaridad, equidad, oportunidad, calidad y dignidad, que es, como vamos a ver más adelante, varios de los aspectos que se deben eh, priorizar a la hora de redactar e implementar lo que está establecido en esta modificatoria de la ley.
Luego, en el artículo 5, el Ministerio de Salud como ente rector establece, explicita que el Ministerio de Salud es el ente rector, implementa y administra el Registro Nacional de Pacientes que padecen enfermedades raras o huérfanas, así del cual es responsable, ¿no? A fin de generar un sistema de información actualizado sobre este tipo de enfermedades. Muy importante siempre tener el registro de, no solamente para tener el número de personas que tienen este tipo de condiciones, y eso ayuda, ¿no? A hacer eh, programaciones, estimaciones y un seguimiento bastante adecuado. Entonces, muy importante este rol que va a tener el Ministerio de Salud para fortalecer lo que es el registro nacional. Luego, en el artículo 6, muy importante este artículo 6, porque ha sido modificado de una manera bastante importante, eh, tiene que ver con el acceso, ¿no? De tecnologías, especialmente lo que son tecnologías de alto costo. Y dice, ¿no? Lo han cambiado a este fraseo. Acceso oportuno a tratamientos que garanticen la atención integral en salud a través de los productos farmacéuticos, incluyendo terapias génicas o genéticas y dispositivos médicos. El Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, ¿no? En el marco de lo que está dispuesto en el FONAFE, y las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional adoptan las medidas necesarias para garantizar la adquisición o contratación de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios sanitarios que garanticen la atención integral, oportuna, racional, eficaz, de calidad, sin discriminación y transparente de las personas que padecen enfermedades raras o huérfanas, en concordancia con la normativa vigente, y eso está muy relacionado a lo que vamos a ver más adelante, donde eh, interviene la RENETSA, la Red Nacional de ETS. Añade además que para realizar la adquisición de dichas entidades a través de sus órganos competentes están facultadas a establecer mecanismos diferenciados de adquisición para productos farmacéuticos, dispositivos médicos, servicios sanitarios que resulten necesarios para eh, y que permitan la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, monitoreo y rehabilitación de las personas que padecen enfermedades raras o huérfanas. Los mecanismos diferenciados de adquisición podrán ser riesgo compartido, precio-volumen, dosis adicionales, pago fijo por paciente, acuerdos de portafolio, objetivos clínicos, entre otros, en concordancia con la normativa vigente que regula la materia. Este es un aspecto sumamente importante porque además se relaciona con la nueva ley de contrataciones del Estado. Y es en este contexto donde la evaluación de tecnologías sanitarias que se realice debe producir la información necesaria que permita a las instancias de gobierno realizar las negociaciones pertinentes para poder seleccionar cuál es el mejor mecanismo diferenciado por cada caso específico. Cuando digo caso específico es por cada cobertura que se pueda dar al uso de alguna tecnología en alguna condición específica. Los mecanismos diferenciados de adquisición señalados en el párrafo precedente estarán exceptuados del ámbito de aplicación de la ley 3025, aunque esta ley ha sido actualizada recientemente en junio. La ley de contrataciones del Estado. Y esta nueva ley ya incluye también lo que es mecanismos diferenciados de adquisición, que para que puedan ser implementados tiene que haber un proceso previo de generación de información, como ya he mencionado, lo cual
va a ser dado en el contexto de la evaluación multicriterio que va a hacer RENETSA para que se pueda tener la información, como he mencionado, y hacer las negociaciones adecuadas para poder identificar cuál es el mejor mecanismo, el más idóneo para satisfacer la cobertura de alguna tecnología en específico. Perdón. Luego también esta modificatoria de la ley hace algunas precisiones en lo que es previsión presupuestaria, estableciendo que las leyes anuales de presupuesto consideran como gasto prioritario dentro de la partida del sector salud, en concordancia con las prioridades sanitarias y políticas de salud pública establecidas por el MINSA como ente rector de salud, el presupuesto para la prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento, monitoreo y rehabilitación a través de la atención integral de salud por curso de vida de las personas que padecen enfermedades raras o huérfanos, a que se refiere la presente ley. En el caso de salud, la priorización presupuestaria se realiza en concordancia con la directiva corporativa de gestión empresarial que dicta el FONAFE y la normativa vigente. Importante porque a través de este artículo se puede asegurar el presupuesto específico para cubrir las necesidades de las personas que viven con enfermedades raras y huérfanas, eh, asegurando, por ejemplo, líneas presupuestales específicas, ad hoc. Y este es uno de los artículos clave eh, que está incluido en la modificatoria de la ley de enfermedades huérfanas, raras y huérfanas, y que tiene que ver con la cobertura especialmente de tecnologías de alto costo, ¿no? Entonces, en este artículo que se titula Inicio del tratamiento, se especifica que el Ministerio de Salud, el Seguro Social de Salud, E-Salud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú a través del órgano competente garantizan en el menor plazo de tratamiento de las enfermedades, en menor plazo el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas en sus CIPRES, luego del diagnóstico correspondiente. El único profesional idóneo para decidir si un paciente requiere algún tratamiento médico es el médico tratante, sobre la base de los criterios médicos científicos, el estado de salud de su paciente, así como los requerimientos esenciales para el manejo de su enfermedad y el inicio del tratamiento con un entorno de inmediatez razonable, las cuales dependen de la condición clínica del paciente. El inicio de tratamiento deberá observar las garantías explícitas de acceso, calidad, protección financiera del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud vigente en el marco de aseguramiento universal. La Red Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, RENETSA, o alguno de sus miembros realiza las evaluaciones de tecnologías sanitarias solicitadas de los productos farmacéuticos o dispositivos médicos no incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales o sus listas complementarias, estando sujetos a una evaluación multicriterio compuesta por análisis de carga de enfermedad, impacto terapéutico, perfil de seguridad, nivel de innovación, equidad, necesidad no cubierta e impacto socioeconómico u otros definidos en la normativa. La RENETSA o alguno de sus miembros a cargo de la evaluación de la tecnología sanitaria solicita la participación de los médicos especialistas, representantes de pacientes y de la sociedad civil. Este es un artículo pivotal, ¿no? En lo que se va a referir al acceso, a la cobertura de tecnologías sanitarias, especialmente aquellas de alto costo, que para ser incluidas dentro del listado, para ser proporcionadas a los pacientes, tienen que ser aprobadas por la RENETS a través de la evaluación multicriterio, tomando en cuenta esos
criterios, ¿no? Que he mencionado. Ya vamos a ampliar un poquito sobre eso. Y la última modificatoria, incluida en la modificatoria de la ley, valga la redundancia, es el artículo 9. Es una adición a la ley que habla del registro sanitario para el tratamiento de enfermedades raras o huérfanas. Los productos farmacéuticos que cuenten con registro, aprobación, permiso, autorización o cualquier modo de título habilitante emitido o aprobado en cualquiera de los países de alta vigilancia sanitaria, de acuerdo a lo señalado en el Decreto Supremo 01 del 2019 de Salud, destinados a la atención integral, incluyendo diagnóstico y tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas, obtendrán registro sanitario sin más requisitos técnicos o médicos que la acreditación de dicho registro previo. La información de seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos que presenten los titulares será aquella que sustentó el registro correspondiente en el país de alta vigilancia sanitaria. La Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos o Productos Sanitarios, que actualmente es la DIGEMIT, resuelve la solicitud de inscripción o reinscripción en el registro sanitario en un plazo no mayor de 45 días calendario, sujeto a silencio administrativo positivo, bajo responsabilidad y sanción del funcionario correspondiente. El procedimiento establecido en el presente artículo podrá ser utilizado también para el registro sanitario de productos farmacéuticos para tratamientos oncológicos. Entonces, estos son los artículos modificados y adicionados a la ley de enfermedades raras o huérfanas. En este contexto, entonces, voy a tocar algunos puntos que considero pueda ayudar a que se implemente esta ley, tanto en su reglamento como en sus normas conexas y derivadas, para facilitar la evaluación y acelerar el proceso de toma de decisiones para poder así lograr la cobertura de aquellos tratamientos que son de beneficio para los pacientes que viven con enfermedades raras o huérfanas. Son 10 puntos. Lo vamos a tocar bastante rápido, pero nos vamos a detener en aquellos detalles que son bastante relevantes. El primer punto es dividir, como ven ustedes, la ley de la modificatoria de la ley de enfermedades raras y huérfanas se ha redactado de una manera que se parece mucho a lo que es la ley de cáncer y el reglamento de la ley de cáncer, ¿no? Entonces, se han hecho muy parecidos, ¿no? Entonces, varios aspectos que se han implementado para cáncer, es muy probable que también se implementen con sus aciertos y desaciertos a la ley de enfermedades de raras y huérfanas. Entonces, dada la experiencia que ya se ha tenido en este proceso de toma de decisiones en la ley de cáncer, es que se hacen estas sugerencias. Es muy probable que la implementación de lo que la modificatoria de la ley de enfermedades raras y huérfanas signifique, va a ser implementado a través del manual de evaluaciones de tecnologías sanitarias multicriterio, ¿no? Actualmente hay un manual vigente, no sabemos si va a ser actualizado o no. Lo que voy a mencionar es una propuesta en caso esto se pueda adicionar en el reglamento o luego cuando se haga ya el manual
ad hoc para enfermedades raras y huérfanas. Y es que el proceso de toma de decisiones tiene que tener etapas bien definidas, que ya las voy a comentar, ¿no? Para lograr un proceso eficiente y claro para la toma de decisiones. Ya lo voy a explicar más en detalle. El segundo punto es que actualmente en Renetza usa la metodología GRADE, ¿no? Que tiene algunas características que a veces no eh, permiten una fluidez y claridad en el proceso de toma de decisiones, que también lo voy a comentar. La perspectiva también del proceso de las ETS también debe cambiar. Actualmente es muy dirigida a responder casos específicos, cuando en realidad la lógica debe ser de respuesta a una necesidad del sistema de salud. Tiene que incluirse de una manera amplia y efectiva la participación de los representantes de pacientes y sociedad civil. Los criterios que se usen, como hemos visto, la ley establece que debe ser una ETS multicriterio y menciona los criterios. Entonces, la normativa, tanto en el reglamento como en el manual de ETS que se genere a partir de dicho reglamento, debe tener los mismos criterios. Actualmente en la ley de cáncer hay una suerte de cambio, ¿no?, de los criterios. No coinciden plenamente. Las ETS deben contar con criterios de valor para poder elegir cuál es el MDA, ¿no?, el mecanismo diferenciado de adquisición más apropiado para el contexto específico de una tecnología específica, que según el caso pueden ser diferentes contextos, ¿no? O sea, no, no debe tomarse que solo hay un mismo, como dicen en inglés, one size fits all, ¿no? O sea, una sola cosa se aplica a todo, ¿no? Sino que debería haber la posibilidad de, según la información, según las características, según el contexto, ¿no?, debe elegirse el mejor mecanismo diferenciado de adquisición, que ya lo voy a explicar en un momento. La perspectiva de la pregunta pico, cuando se elabora la pregunta pico, debe también ser una perspectiva macro de sistema de salud. Otro aspecto muy importante, ¿no?, es definir los parámetros del comparador de la pregunta pico. Es uno de los puntos de mayor dificultad y controversia a la hora de hacer la pregunta pico. Y como hemos mencionado en varias oportunidades, la pregunta pico es quizá uno de los pasos más importantes, ¿no?, para lograr la respuesta que realmente satisfaga la necesidad en el sistema de salud. Y luego vamos a hablar un poco de lo que significan los estudios de costo-efectividad, que en enfermedades raras y huérfanas muchas veces estamos hablando de productos farmacéuticos de alto costo, que naturalmente por ese alto costo y el número reducido de pacientes, la costo-efectividad pues es un desafío enorme. Entonces vamos a hablar del primer punto, ¿no? Que se refiere al proceso ya de implementación de las ETS multicriterio para llegar a la decisión y la recomendación final de recomendar o no recomendar un producto farmacéutico, un dispositivo médico, en general una tecnología sanitaria, ¿no? La propuesta es que este proceso sea dividido en 3 etapas. Actualmente hay 2 etapas donde se hace la evaluación de la evidencia científica y luego esta evaluación es expuesta a un grupo de trabajo que finalmente toma la decisión, hace una recomendación, pero a veces hay una
suerte de contraposición entre la recomendación que hace el grupo de trabajo y la posición de Renetza, ¿no? Y hay esa tensión que a veces se eh, trasluce en los reportes, en los informes, eh, digamos, de alguna manera debilita lo que es la decisión final. Para solucionar esto, ¿no? Puede ayudar el hecho de que se divida todo el proceso en tres etapas, cada una con sus productos específicos y sus responsables específicos, ¿no? Entonces, una primera etapa que es netamente técnica de evaluación de la evidencia científica, que incluye la elaboración de la pregunta PICO, la búsqueda sistemática, la síntesis de la evidencia, se hacen las tablas de síntesis de evidencia y se selecciona aquellas tecnologías sanitarias que pasan a la segunda etapa. ¿Qué significa se selecciona a las tecnologías sanitarias que pasan a la segunda etapa? Que hay muchas tecnologías sanitarias en las que hay evidencia sólida, muy eh, robusta, de que o no es mejor que la tecnología ya usándose en el sistema de salud, ¿no? O muchas veces cuando hay eh, eh, estudios clínicos donde se ha comparado con placebo, no hay diferencia con placebo y hay una certeza moderada o alta respecto a esta no diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya en base a la evidencia científica sólida, que no son, es 10-15%, se dan estos casos, no es muy frecuente, pero se da. Y al darse, entonces ya no hay razones para pasarlo a la segunda etapa, ¿no? Que es donde ya va a haber una deliberación, ¿no? Eh, la gran mayoría de casos va a pasar a la segunda etapa. ¿Por qué? Porque si hay evidencia de que es una tecnología que está adicionando un beneficio, está cubriendo una necesidad no cubierta previamente, o hay incertidumbre. Con la evidencia que se tiene, no hay forma de poder definir si realmente el balance riesgo-beneficio es mayor que el statu quo, ¿no? Entonces, naturalmente, necesita una deliberación de los especialistas, lo cual incluye, ¿no? Aspectos de que a veces dificultan la decisión, que son los aspectos económicos, ¿no? De tensión financiera, que muchas veces necesita una deliberación. Entonces, la gran mayoría de eh, eh, propuestas, de solicitudes, van a pasar a esta segunda fase, ¿no? Tanto porque hay incertidumbre en la evidencia, que este va a ser el caso muy probablemente para la gran mayoría de tecnologías en enfermedades raras o huérfanas, o cuando se necesita una deliberación dada el esfuerzo financiero que va a tener que hacer el sistema de salud para poder financiar alguna de las tecnologías que puedan estar, sí, ofreciendo una, un beneficio neto a los pacientes. Esta fase deliberativa, ¿no? Entonces, se nutre de la evidencia científica. Se establece aquí la discusión de los criterios que están establecidos en la ley multicriterio. Y con toda esta deliberación de toda esta información, el grupo de trabajo, ¿no? Que es el responsable de esta fase, hace una propuesta de recomendación. Esa propuesta de recomendación pasa al comité ejecutivo de la RENETSA.
Y en el Comité Ejecutivo de la RENETSA ya se establece, la RENETSA puede hacer suyo la recomendación del grupo elaborador, que es lo más probable que suceda en la mayoría de los casos. Y si no estuviera de acuerdo, entonces la RENETSA debe sustentar el por qué no está de acuerdo con la propuesta del grupo de trabajo. En esta tercera etapa, ¿no? Se da ya la toma de decisiones definitiva de la recomendación, que es una recomendación dicotómica. Si se recomienda para ser coberturada o no se recomienda para ser coberturada. Como ven, en la primera etapa, el responsable es RENETSA y su equipo técnico, científico. En la segunda etapa, responsable es el grupo eh, deliberador, ¿no? Grupo de trabajo que hace una recomendación, una propuesta de recomendación y luego esta propuesta de recomendación y su sustento, que significa toda la deliberación de todos los criterios que ya están establecidos en la ley, todo esto pasa a la RENETSA, pero ya al comité ejecutivo de la RENETSA para la toma de decisiones. Entonces, en este sentido, eh, el, el, el proceso tiene una claridad bastante definida con responsables bastante definidos. Este proceso que se propone, ¿no?, gana en eficiencia y claridad en los roles de cada actor, se ordena en pasos secuenciales donde la etapa posterior se da según el resultado de la etapa previa. Esto lleva naturalmente a un uso eficiente de recursos que son escasos, ¿no? La cantidad de profesionales que tienen la capacidad de hacer evaluaciones de tecnología sanitaria todavía es muy escasa en el país, ¿no? Entonces, es muy importante hacer un uso eficiente de este escaso recurso. Y además tenemos todavía una infraestructura para realizar las ETS todavía en vías de fortalecimiento, ¿no? Entonces, un proceso como el que he mencionado puede ayudar a que sea mucho más eficiente todo el proceso. Y la eficiencia naturalmente se traduce en una oportunidad de respuesta, ¿no? Las respuestas van a demorar menos. La responsabilidad de la decisión de la recomendación final permanece en RENETSA como está establecida en la ley, ¿no? La ley dice, la RENETSA hace la ETS, ¿no? O sea, es responsable de la ETS y de la decisión que va a salir en esa ETS, la recomendación es una decisión. Entonces, no hay confusión de roles, ¿no? El grupo de trabajo eh, es eh, es una forma informada de obtener la mejor información para tomar la decisión. Pero en la ley no establece que se hace un grupo de trabajo y el grupo de trabajo toma una decisión. Eso no está establecido en la ley. En la ley establece que es RENETSA quien hace la ETS multicriterio para decidir la cobertura. Cuando digo decidir la cobertura es hacer la recomendación, ¿no? Es un punto previo a la financiación. Una vez que un medicamento, una tecnología sanitaria se identifica que realmente produce un beneficio clínico, entonces la decisión es, bueno, sí, los pacientes debieran acceder a esta tecnología. Entonces, como muchas veces es muy onerosa la tecnología sanitaria, entonces por eso es que el Estado peruano ha establecido los mecanismos diferenciados de adquisición, ¿no? Que es un poco para poder dar la cobertura de tecnologías de alto costo y a la vez cuidar la sostenibilidad financiera de los sistemas de salud, ¿no? Entonces, la, el, el, la decisión de cobertura clínica, ¿no? Se da en un espacio que es el de RENETSA y luego de ello ya se ven
la manera de poder financiar a través de los mecanismos diferenciados de adquisición eh, ya la implementación de esa recomendación de cobertura. Esto es muy importante, a mi parecer, tener en cuenta de separar los roles, ¿no? El rol de la RENETSA va a ser identificar si hay un beneficio o no. Naturalmente que a la hora de recomendar va a tener que tener claridad de cuál es el potencial esfuerzo financiero que va a tener el Estado o los sistemas de salud que van a financiar la nueva tecnología que se está recomendando. Eh, pero, digamos, todo lo que viene a ser financiamiento es otra etapa, ¿no? No es tanto la etapa de RENET. El grupo de trabajo entonces cumple un rol activo, proporcionando revisión crítica del trabajo y proponiendo recomendaciones. Ahora, otro aspecto importante que en la normativa que derive y que vaya a implementar la ley, la modificatoria de la ley, en algún punto va a tener que establecerse qué metodología se va a usar para valorar y hacer la recomendación final acerca del uso de una tecnología. Actualmente se está usando GRADE, un GRADE medio modificado, ¿no? Pero mantiene ciertos puntos clave de, el método original de GRADE. GRADE es un sistema bastante adecuado, muy usado en el mundo para hacer guías de práctica clínica. Fue creado y diseñado en esa perspectiva de hacer guías de práctica clínica. La guía de práctica clínica es un documento que usan los clínicos cuando están frente a un paciente, a su paciente, con todo el contexto único de un paciente. Y el médico, en esa interacción con el paciente y según las características específicas del paciente, según el contexto específico del paciente, usa la recomendación, ¿no? Si la recomendación, por ejemplo, es a favor con cierto nivel de calidad de evidencia, entonces el médico tiene cierto espacio eh, eh, de valoración, ¿no? De ver si realmente esta recomendación se ajusta o no al paciente específico que tiene al frente. Entonces, en este caso, la recomendación en una guía de práctica clínica puede ser, por ejemplo, recomendación a favor débil o recomendación débil a favor, ¿no? Entonces, y el médico valora, bueno, este paciente tiene estas características, probablemente no sea el mejor candidato para eh, esta tecnología, más aún cuando hay mucha incertidumbre acerca del beneficio que puede estar ofreciendo esta tecnología. Situaciones como esa, ¿no? Pueden, como ven, es muy a nivel individual y depende mucho del contexto, ¿no? De un paciente específico. Para eso es que se desarrolló GRADE. En el caso de toma de decisiones de cobertura, ya no es para decidir en un paciente, es para decidir en un sistema de salud. Y no hay esa situación de eh, eh, discrecionalidad de esta vez voy a aplicar lo que dice la recomendación débil a favor con calidad de evidencia bajo o muy bajo, ¿no? Ya no hay eso porque la decisión es o se recomienda o no se recomienda, es dicotómico. En esa circunstancia, GRADE no es muy versátil. En esa circunstancia, GRADE eh, eh, impone ciertas dificultades, ¿no? Como vamos a ver en algún momento, que tienen que ver con específicamente la calidad de la evidencia. En el caso de cáncer, por ejemplo,
hay dos dificultades. La primera, ¿no? Dos dificultades, digamos, muy llamativas, muy llamativas. La primera es que GRADE es un multicriterio, ¿no? Hace recomendaciones usando criterios, varios criterios, ¿no? Muchos de esos criterios no se condicen con lo que la norma, en el caso de cáncer, el decreto supremo, y en el caso de la ley de cáncer, estos criterios están en la ley, ¿no? Grade no tiene esos mismos criterios. O sea, Grade, que es un multicriterio, sus criterios no son los mismos que están establecidos en la ley. Son otros criterios. Entonces, en el caso de cáncer, por ejemplo, eso ha llevado a que en el manual de ETS se incluyan algunos criterios con alguna definición, ¿no? Que permita de alguna manera parecerse al grade original y también un poquito, ¿no? Al grade, perdón, al decreto supremo, el reglamento de la ley de cáncer, que es donde están establecidos los criterios que deben considerarse en la ETS multicriterio. Miren, aquí en este cuadrito tenemos lo que el manual, ¿no? Que muy probablemente sea el mismo manual que se use para enfermedades raras o huérfanas, incluye estos criterios ese manual, ¿no? Mientras que la ley de cáncer, que son los mismos criterios de la ley de enfermedades raras y huérfanas, ¿no? Algunos coinciden, ¿no? Pero otros no, como estos de acá, ¿no? Estos que están incluidos en el manual de EDS no son los que están incluidos en la RENETSA. Y aquí incluso se incluyen algunos que vienen a ser, vienen a ser aspectos de lo que significa efectos deseables. Cada efecto deseable, ¿no? Debe tener su certeza de la evidencia, igual con los efectos indeseables, debe tener su certeza íncita, pero no, en el manual se separa, es un criterio aparte. Igual el balance de efectos es un criterio aparte cuando es una, eh, 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 digamos, una valoración de los efectos deseables y los indeseables, como qué es mayor, ¿no? Los efectos deseables o los efectos indeseables. Sí, María Elena. Sí, bueno, yo quería comentar que ahí hay una resolución, ¿no? Del INS de rango jefatural, donde habla de lo que usted está exponiendo explícitamente y una interpretación del comité de RENETSA, ¿no? Y sobre todo también para nosotros el tema que ellos han interpretado, que el impacto socioeconómico lo han puesto al lado de costo-efectividad. O sea, prácticamente han reemplazado para cáncer el impacto socioeconómico bajo el concepto de costo-efectividad en la misma resolución jefatural. Es un Así, documento público. así Entonces, es. hay un gran desafío que no tenemos que inventar conceptos. Los conceptos son internacionales. No es que el Perú tengamos que producir otra definición. Y yo que he compartido por WhatsApp y luego les compartiré a los compañeros diferentes siglas y acrónimos del significado para comprensión de estas siglas, porque en los reglamentos se ponen los acrónimos, y los acrónimos son estas siglas que tienen un significado en la reglamentación que son importantes, porque Gracias. cuando uno ve los acrónimos, comienzas a no solo entender los conceptos, sino los actores involucrados, hasta las direcciones involucradas, ¿no? Por ejemplo, en Así el es. de cáncer está involucrado el CDC, probablemente en el de raras ni siquiera lo contemplan. Entonces uno va viendo realmente es importante, aunque uno no crea la existencia de estos acrónimos, porque son significados y direcciones involucradas en la regulación de la misma. Así es. Así es.
Efectivamente, como mencionas, María Elena, ¿no? Se han reemplazado algunos conceptos, se han estirado a otros, ¿no? Y al final queda pues una especie de híbrido, ¿no? Entre lo que es los criterios que la normativa de rango de decreto supremo o de ley en el caso de enfermedades raras o huérfanas, eh, y lo que son los criterios GRADE, esta metodología GRADE que tiene otros criterios, ¿no? Y no tiene muchos de los que están incluidos en la normativa peruana, ¿no? Para ETS. Entonces, eh, es muy importante que la normativa que derive de la ley se condiga con lo que dice la ley, ¿no? Y contenga esos mismos criterios. Ese es extremadamente importante. Ese es un punto de usar la metodología GRADE, ¿no? De tratarse de pegar a la metodología GRADE. Nos aleja de lo que debiera ser eh, eh, dada la ley o el reglamento de la ley. Y el otro punto es que la forma, la metodología GRADE para casos como se dan en enfermedades raras o huérfanas y en cáncer también, que muchas de las tecnologías tienen un solo ensayo clínico pivotal, ¿no? La gran mayoría de veces, si no todas, sale con la recomendación, o sea, no importa el efecto, ¿no? La calidad de la evidencia termina siendo de muy baja calidad. Entonces, aún pudiendo haber un efecto importante en un desenlace crucial, ¿no? Y una fuerza de asociación este, eh, bastante saludable, pero la calidad de la evidencia sale baja, que es lo más probable, ¿no? Eso lleva a que la metodología Gray diga, bueno, tienes que decir que no sabes en realidad si es de efecto beneficioso o no sabes, ¿no? Entonces tienes que decir, es muy incierto, no se puede especificar si a favor o en contra, es incierto. Y finalmente la misma metodología Gray establece que la recomendación final debe incluir la calidad de evidencia de la calidad de evidencia del desenlace con menor calidad. Entonces, típicamente, si ustedes van y revisan las ETS que se han producido, las ETS multicriterio que se han producido en cáncer, casi todas, si no todas, terminan con una recomendación con calidad de evidencia muy baja. Entonces, el pronunciarse con una calidad de evidencia muy baja es como decir, bueno, en realidad no sabemos cuál es el real beneficio, y es un voto pues que finalmente puede generar controversia, ¿no? Y sea cual sea la decisión, sea a favor o sea en contra del uso, es una recomendación que puede ser cuestionada, ¿no? Porque la calidad de evidencia es muy baja. Y eso debilita toda la decisión. Sí, Marilena. Yo completar ahí que es importante para nosotros, ya que las enfermedades raras, primero que tienen poca evidencia. Así es. Los estudios fase 1, a veces veo estudios de 30 personas, luego van creciendo y ya post comercialización, fase 4 o 5 van aumentando. Entonces es de constante investigación. Así Entonces es. siempre sale una evidencia más incierta que cáncer, ¿no? Y Así además es. de esto, la importancia de que las enfermedades raras, sobre todo las que tienen único tratamiento, que son única tecnología disponible, hablar del tema que es vacío terapéutico, ¿no? La importancia de apuntalar el vacío terapéutico y para las que no, la comparabilidad de un beneficio de una tecnología versus otra es importante. Así es, así es. Esto es clave y por eso es que lo menciono de una manera enfática, porque justamente puede llevar a que si se aplica grade a rajatabla, eh, digamos,
queriendo pegarse al método, ¿no? No estoy diciendo si eso es lo que, digamos, es lo que es verdad o no, ¿no? Si uno prioriza el método te lleva a ello, ¿no? Y cuando te lleva a ello, el mismo método te dice, no puedes pronunciarte. Entonces, casi como que uno pierde la predictibilidad de la decisión, ¿no? Entonces, aún tecnologías que pueden estar siendo bastante promisorias, aún con la poca evidencia que se tiene, ¿no? Como ha mencionado Marilena, especialmente en enfermedades raras o huérfanas, son estudios muy pequeños. Entonces, el uso de GRADE complicaría mucho, ¿no? Y que se puedan obtener respuestas eh, sólidas. Sí, Marilena. Incluso en tecnologías de bajo costo, pero que la enfermedad pudiera ser de alto costo, que se utilizan, para poner un ejemplo, utilizar un bifosfonato de un tipo u otro, el valor de la posición del paciente. En una tecnología, por ejemplo, para la fragilidad ósea, una tecnología requiere 3 a 5 tratamientos al año y viajar los pacientes hacia Lima, y la otra tecnología 1 a 2 de media a viajar hacia Lima. Entonces, posicionar el valor de la tecnología en salud, ¿no? Desde la perspectiva de los próximos, los PREM, de la vivencia del paciente. Y no solamente la vivencia, sino el impacto en la carga de bolsillo, lo que acaba derivando en un abandono a veces de tratamiento por falta de recursos para poder viajar a Lima o para poder realizar ese tratamiento que es hasta de bajo costo. Entonces, posicionar en la perspectiva del paciente del valor de una tecnología, incluso la adherencia para, por ejemplo, una miastenia, ¿no? La adherencia de la calidad. No hay a veces revisiones de la equivalencia de un producto versus a otro, cuando compran de una procedencia u otra. Entonces, es importante posicionar fuertemente la voz de la perspectiva. Con esta pastilla tomamos 20, 18 cápsulas, y con esta necesitamos 8 a 10. El sistema no está valorizando que esa pastilla tiene mejor adherencia en el paciente y incluso tiene un impacto de menor costo para el sistema. Entonces, hay que también posicionar esa voz del paciente en lo que es la vivencia real en el uso de la tecnología. Así es, efectivamente. Y ahorita vamos a tocar justo ese punto, María Elena. El criterio, ¿no? El impacto socioeconómico, ¿no? Es crucial. Y en el caso de GRADE, ¿no? GRADE no considera lo que es impacto socioeconómico, considera otros criterios como el de costo-efectividad, etcétera, y el de impacto financiero. Pero, o sea, a lo que voy es que hay muchas razones como para repensar si realmente voy a usar la metodología GRADE, si es la metodología GRADE la más apropiada para el tipo de decisión. Ningún país lo usa, o sea, países que tienen amplia experiencia usando ETS para toma de decisiones, no usa GRADE, ¿no? Tiene sus propios sistemas adecuados específicamente para el tipo de decisión que significa decidir la cobertura, ¿no? Entonces, eso creo que es un punto clave, ¿no? GRADE no es el mejor método para este tipo de decisiones. Sí lo es, pero para guías de práctica clínica, no para decidir cobertura. Eh, muchas veces dicen, no, pero entonces, ¿con qué nos quedamos, no? Hay formas, ¿no? De modificar GRADE justamente para evitar los problemas que hemos mencionado, ¿no? Lo óptimo sería crear un propio sistema de valoración y de puntos de referencia para la toma de decisiones, pero eso va a tomar tiempo. Mientras tanto, se puede modificar GRADE en ciertos puntos, ¿no?
como por ejemplo la imprecisión, ¿no? Que es uno de los valores para valorar, es uno de los criterios para valorar calidad de evidencia, no es absolutamente necesario, especialmente para enfermedades, estudios en tecnologías para enfermedades raras y huérfanas. No sea obligatorio catalogar la calidad global de la evidencia, ¿no? O sea, y poner la recomendación final con una especificación de la calidad de la evidencia. Yo creo que eso no ayuda, ¿no? Más bien genera ahí una confusión en la toma de decisiones. Y realmente para el tipo de decisión que estamos hablando, no tiene ningún... ¿A quién va dirigida esa sentencia de calidad de evidencia baja, calidad de evidencia muy baja? ¿Quién la está usando? ¿Para quién va dirigida? No hay un actor a quien va dirigida y va a tomar decisiones respecto en base a esa sentencia, ¿no? Al final de la recomendación. En el caso de la guía de práctica clínica, sí, porque le está diciendo al clínico, mira, la calidad de evidencia es muy baja, así que tú toma tus propias decisiones, ¿no? Y el otro tema es que la valoración de los criterios, del multicriterio, sea discutida. En GRADE se necesita votar uno por uno y realmente, de pronto ustedes han participado alguna vez de alguna, en algún ejercicio GRADE. Es bien difícil votar criterio por criterio. Se genera ahí mucha confusión, las categorías de GRADE a veces son muy confusas, ¿no? Lo óptimo es esgrimirlos, cada participante de la mesa de discusión, esgrimir sus argumentos, todo el mundo escucha y luego se hace una votación global. Hay dos posibilidades, o se vota a favor o se vota en contra. Y según todo lo escuchado, toda la información que se ha manejado, cada persona puede votar a favor o en contra. Esto de la perspectiva de la ETS tiene que ser de sistema de salud y no de paciente es clave. La perspectiva que está teniendo actualmente el reglamento de la ley actualmente vigente es muy centrado a paciente por paciente. Eso es muy ineficiente, consume recursos, genera muchas demoras, ¿no? La perspectiva debe ser, y es lo que ya tiene la modificatoria de la ley, tiene que ser de sistema de salud. Aquí la idea a reforzar es que debe mantenerse esa perspectiva de sistema de salud. O sea, una ETS no responde a un paciente. Una ETS responde a una necesidad en la que vamos a tener muchos pacientes. Y pacientes acá en Lima, en Arequipa, en Cusco, en Piura. Entonces, cuando se genera la respuesta y la recomendación, automáticamente el ámbito es nacional. Y eso lleva a equidad. Sí, María Elena. Perdón, pero un poco completar lo aprendido también, ¿no? Yo he visto cuadros donde han tratado de evaluar la tecnología y hasta el impacto presupuestal, y el campo de interrogante es cantidad de pacientes y dosis media de administración. Entonces, ahí nos enfrentamos a que tenemos un e-salud que tiene un sistema digital, digamos, comenzado a construir desde 2017 y puede relevar de alguna forma la cantidad de pacientes por patología para una ETS. Y tenemos un SIS que tiene dos bases de información, solo 8.000 historias clínicas digitalizadas de establecimiento, de 26.000 a nivel nacional. Y por otro lado, no podemos decir que no tienen. Y en algún momento les enseñaré a sacar la información por patología en la cantidad de pacientes nacionales. CDC tiene un relevamiento de código CIES, ¿no? Entonces, cuando una asociación, yo he pedido las epilepsias refractarias, por ejemplo, mediante transparencia, la cantidad de pacientes, los departamentos en los que viven y los establecimientos que se atienden, te lo entregan.
pero yo no sé por qué CIS no quiere por nada utilizar esa información para identificar la cantidad de pacientes a aplicar una tecnología, ¿no? Porque ahí sería importantísimo para concluir el proceso de impacto presupuestal. Incluso, por otro lado, comentar que utilizando GREY para guía de práctica clínica, hacen una intercambiabilidad indebida, ¿no? Por ejemplo, bifosfonatos, y le quieren dar el bifosfonato que el paciente tiene que trasladarse 3, 5 veces al año con riesgo de trasladarse y volverse a fracturar y tener que operarse, y no evalúan las condiciones del paciente, ¿no? Entonces, ahí una llamada de atención a los órganos rectores a no aplicar esas prácticas que no deberían suceder, ¿no? Pero sí creo que CDC debe intervenir en la reglamentación de RARA, así lo desee, porque veo una reticencia de participar en el relevamiento de información para enfermedades raras. Siempre en la reglamentación de diabetes se ha puesto que CDC hace una revisión epidemiológica y un registro. En cáncer se ha puesto que se va a ver un registro hasta el tema de los biobank. Entonces, CDC tiene que estar involucrado con la epidemiología de raras. Lo hace en Colombia, lo hacen en todos los países. Y el INS tiene que hacerse cargo, porque no vamos a poder extrapolar prevalencias de otros países. En el Perú, por ejemplo, hay cerca de 200 pacientes de fibrosis quística. No vamos a poder decir, pues, como en Colombia, que hay más de 1000. Nuestra carga poblacional puede ser distinta. Huntington es característico de Venezuela, por ejemplo. Es altísimo, casi deja de ser una enfermedad poco frecuente. Entonces, esta información y apuntalar el tema de que el registro y que el CDC haga una incorporación inicial al registro de pacientes para ir luego una sola carga, como ha hecho Colombia. Colombia creó la vigilancia epidemiológica de raras y realizó una primera carga de data nacional con campos vacíos, pero luego se fue complementando registro por registro. Y no es que no sepan, el CIS sabe cuántos pacientes hay y de cada patología por código CIE, ¿no? Entonces, ahí hay un problema significativo para una ETS y para el impacto presupuestal, ¿no? Así es, así es. Y para la perspectiva, no de paciente por paciente, sino perspectiva de sistema de salud. Muy importante. Tener esta perspectiva de salud involucra hacer una pregunta pico de sistema de salud, no tratando de responder el caso específico, y a veces lleva a que la pregunta sea tan específica que finalmente no se encuentre evidencia para esa población tan específica, ¿no? Entonces, el tener esta perspectiva ayuda a hacer una pregunta pico mucho más eh, eh, adecuada, ¿no? Perdón, Y doctor, ¿podemos decir sí, el significado de la palabra pregunta pico? ah, Población, solamente el significado. sí, pregunta pico es un acrónimo, pico, ¿no? Donde se establece que P es de población, o sea, qué grupo de pacientes con qué características clínicas podrían beneficiarse de una tecnología sanitaria, un producto farmacéutico, un medicamento, un dispositivo. La I es la intervención, es esa tecnología sanitaria que se está proponiendo. Puede ser un producto farmacéutico, un medicamento, un dispositivo médico. La C es de comparador. Típicamente las condiciones en general pueden estar teniendo ya un tratamiento actual o muchas veces no hay un tratamiento específico. Entonces hay en ese caso un vacío terapéutico, ¿no? Entonces el comparador es el statu quo, ¿no? Lo que se está usando actualmente o si hay un vacío terapéutico. Entonces, esa nueva tecnología, esa intervención que se está proponiendo, se tiene que comparar respecto a ese statu quo, porque hay previsión, ¿no? Es promisorio que esta nueva intervención es mejor que lo que se tiene actualmente, el statu quo. Y la O es de outcome, o en inglés outcome, que es desenlace, ¿no? O sea, cuando uno proporciona un tratamiento en una condición, tiene en mente qué quiere lograr de beneficio
clínico, ¿no? Evitar la muerte, mejorar los síntomas, evitar fracturas, evitar hospitalizaciones, evitar hemorragias. Ese es el Progresión de la discapacidad, años de progresión de vida. la calidad de vida, exacto, ¿no? Entonces son los desenlaces que como médico y como pacientes identifican que son clínicamente relevantes. Importante, ya lo ha mencionado María Elena, la participación de los representantes de pacientes y la sociedad civil. Ya la ley lo especifica y eso tiene que implementarse en el reglamento y en todas las normativas derivadas, incluyendo el manual de ETS. Actualmente, el manual incluye la participación de los pacientes solo en la fase de elaboración de pregunta pico, pero llama al paciente que está siendo mencionado en la pregunta pico, casi, o sea, por quien se está haciendo la pregunta pico, porque está muy orientado al paciente más que al sistema de salud. Pero si se tiene la perspectiva de sistema de salud, entonces, digamos, no tiene que llamar al paciente que inspiró la pregunta pico, sino llama a las sociedades. Hay representantes de pacientes que ya están muy bien informados, como, digamos, las sociedades de cada una de de las condiciones de enfermedades raras y huérfanas que están ya muy informados, ¿no? Entonces, participarían de una manera muy solvente y eficaz, ¿no? Y eso va a ayudar enormemente a elaborar la pregunta pico, pero también a discutir, ¿no? Y eso sería una añadidura que no está en cáncer actualmente, pero si se implementa para el reglamento de enfermedades raras y huérfanas, sería excelente, es también hacer participar a representantes de los pacientes o de la sociedad civil en el diálogo deliberativo, ¿no? Que sea un integrante más con voz y voto en el grupo de trabajo. Sí, Marilena. Yo quería comentar a todos los compañeros la forma de participar en Brasil. Todos los pacientes se reúnen en los grupos a nivel nacional para participar en la CONITEC y ellos deciden qué representante del grupo es el más idóneo para participar en la evaluación de la tecnología. Esa es la forma como hacen en Brasil. Eligen el participante y el participante va acompañado de algún técnico. Entonces, deberíamos ir mejorando nuestros estándares y juntarnos y cada grupo cuando haya una evaluación de una tecnología específica, elegir, ¿no? O sea, no ir el paciente porque a veces al paciente le pueden preguntar y le dicen, ¿qué cosa deseas de la tecnología? Que le salve la vida a mi hijo. Entonces, no se trata de eso, ¿no? Todos deseamos esas cosas, sino de que hay todo un tema técnico y también que se pueda expresar el impacto de vivir con la enfermedad, ¿no? Así es. Eso es importante, trabajar articuladamente dentro de los grupos para elegir la persona idónea para participar en una ETS. Así es. Eso es clave, ¿no? Y tanto en la elaboración de la pregunta pico como en lo que es la deliberación. Entonces tiene que ser alguien, un representante que tenga la información digamos, las sociedades en eso ayudan un montón porque en la proactividad que tienen, se van informando, se van capacitando, van entendiendo los procesos, entonces su participación se hace bastante eficiente, bastante que aporta mucho, ¿no? Entonces, importantísimo que los pacientes puedan participar en todo el proceso. Los criterios, ya lo ha mencionado también María Elena, ¿no? Tienen que usarse los criterios de la ley. En este caso, en raras y huérfanas, están los criterios establecidos en la ley. No están definidos, pero están los criterios. Hay que definirlos, ¿no? Y como lo ha mencionado María Elena muy bien, no es que se va a inventar pues la pólvora, ¿no? Ya los criterios tienen una
una definición internacionalmente reconocida, puede haber algunos ajustes contextualizados localmente, pero finalmente en el fondo son los mismos criterios. Y aquí presento cómo pueden definirse cada uno de los criterios: el análisis de carga de enfermedad, el impacto terapéutico, el perfil de seguridad. Estos tres criterios, por ejemplo, provienen de la evidencia científica. El nivel de innovación ya es un tema más contextual, ¿no? Hay que ver cuál es el statu quo actual y si la nueva propuesta que se está eh, eh, evaluando genera digamos, una ganancia significativa, cualitativamente mayor que lo que significa el statu quo. Entonces se estaría innovando. La equidad, importantísimo. Equidad es un concepto bastante complejo, sofisticado, ¿no? Entonces hay que definirlo y operacionalizarlo, ¿no? Pero el decreto supremo ya debería contener una definición. Necesidad no cubierta, ¿no? En enfermedades raras o huérfanas es bastante frecuente condiciones que no tienen un principio activo ya establecido en el país que se puede usar y frente al cual la nueva propuesta se tendría que ver si es mejor o no. Muchas veces no tenemos principios activos para esa condición. Entonces, eh, ahí estaríamos frente a una necesidad no cubierta. Y entonces, ¿qué significa una necesidad no cubierta? ¿No? Entonces, habría que ver lo que ya de manera estándar se usa en el país. O sea, y esto implica lo que está en los petitorios, en listas complementarias, en lo ya aprobado por la normativa de fuera de petitorio, etcétera. Ahora, un punto importante es el impacto socioeconómico. Y aquí es un tema no de impacto financiero al sistema de salud, no un tema de costo-efectividad, sino el impacto socioeconómico que tiene la enfermedad, la condición rara o huérfana en el paciente y en su contexto familiar, ¿no? Digamos, no tengo que comentar el hecho de que pues una enfermedad rara debilita, afecta mucho la calidad de vida y a veces necesita el paciente un cuidador que a su vez al tener que invertir su tiempo y dedicación a cuidar al paciente, pues deja de tener vida social, oportunidades de trabajo, etcétera. Entonces, es eso tiene que ser tomado en cuenta a la hora de valorar la ganancia que se pueda obtener en general de una tecnología sanitaria, ¿no? Entonces, hay que cuidar mucho que este concepto sea tomado así en la reglamentación y normativas derivadas de la ley. El otro punto es el impacto presupuestario. El impacto presupuestario sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque de todas maneras hay que tener una perspectiva de cuál va a ser el esfuerzo financiero que va a tener que tener un sistema de salud, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eh, entonces, no la costo efectividad puede venir después. O sea, con estos 8 criterios se van a tener los argumentos suficientes como para llegar a una decisión razonable. El otro punto clave es que la misma ETS debe proporcionar la información necesaria que va más allá del beneficio clínico, ¿eh? Para que pueda ocurrir una negociación eficaz para elegir el mejor mecanismo diferenciado de adquisición, que va a involucrar una negociación con los productores o comercializadores del producto farmacéutico o el dispositivo médico, ¿no? Esta información tiene que ser parte de la ETS multicriterio. Entonces, y puede ir en fases, ¿no? Ya con los criterios establecidos en la ley se toma una decisión
y si la decisión es positiva, ya se puede generar la información de los otros criterios. Por ejemplo, la costo-efectividad. La costo-efectividad, si la recomendación es positiva, el estudio de costo-efectividad que se haga después va a ser importante para ver cuál es el mejor mecanismo, ¿no? Para agregar o disminuir la tensión financiera que la implementación de la tecnología sanitaria implementada va a ejercer sobre el sistema de salud. En todos los países en donde se usa los estudios de costo-efectividad, se usan para negociar los precios, ¿no? En el Perú no se negocian precios, pero sí se tiene, ¿no? Los mecanismos diferenciados de negociación. Entonces, es solo con la ley de cáncer, o sea, el decreto supremo de cáncer, y luego con esta ley, es que por primera vez en el país se puede usar los estudios de costo-efectividad para mejorar, ¿no? O aliviar el esfuerzo financiero de muchas tecnologías de alto costo al sistema de salud. El grupo de trabajo que va a discutir todos estos criterios, ¿no? Debe ser un grupo de trabajo eh, informado y que represente, ¿no? A todos los actores involucrados. Los sistemas de salud, cada sistema de salud puede proponer, pues, a sus especialistas específicos según la condición. Eh, los, las autoridades prestacionales, ¿no? También presentar sus representantes, incluido la sociedad civil o representante de pacientes. Debe estar incluido con voz y con voto. La perspectiva de la pregunta pico ya lo hemos mencionado. Aquí solo se ponen algunos detalles, pero es clave que la pregunta pico se formule desde la perspectiva del sistema de salud. De tal manera que cuando se responda, su ámbito sea nacional. Si se autoriza, se recomienda el uso de una tecnología, automáticamente queda disponible a nivel nacional. Y ya solo dependerá de la disponibilidad de recursos de cada IAF. El comparador es un punto muy importante a la hora de hacer la pregunta pico, ¿no? Porque muchas veces se pone, se tiende a poner el comparador del ensayo clínico. Y a veces ese comparador del ensayo clínico no significa el statu quo local, ¿no? Eh, y claro, o sea, la pregunta pico tiene que reflejar el contexto local, ¿no? Entonces, y muchas veces lo que diferencia, ¿no? Nuestro contexto peruano de otros contextos como en Inglaterra, España, Brasil, ¿no? Es el comparador, ¿no? En Inglaterra pueden haber ya se pueden estar usando otros tratamientos, ya pueden ser el estándar, ¿no? Otros tratamientos, pero en el Perú todavía no han llegado. Entonces, en el Perú tendríamos que fijarnos en el PNUME, los petitorios únicos de medicamentos o de dispositivos esenciales, la lista complementaria, el petitorio de salud, tecnologías sanitarias aprobadas usando la normativa de fuera de petitorio. Estos listados son los que nos dan el statu quo, ¿no? Y serían los comparadores si es que alguna tecnología está siendo usada para el tipo de población que se está proponiendo. Entonces sería el comparador. Si no hay tecnologías o principios activos en estos listados, entonces estaríamos en el contexto de un vacío terapéutico.
que esa es justamente la definición de vacío terapéutico. Sí, María Elena. Bueno, decir que dentro incluso de los MDAs o de la tendencia internacional, visto que las enfermedades raras tienen baja evidencia, existe lo que es también cobertura en investigación, tanto pre o post comercialización, ¿no? Que es para generar evidencia, ¿no? Entonces, no sería un punto, sería un punto importante. Por ejemplo, van a ampliar la evidencia de un tratamiento ya aprobado de fase 4 y 5 y coberturar y transparentar la investigación y dar continuidad. Yo he visto que las recomendaciones del IETSI dice, vamos a seguir viendo cómo avanza la evidencia, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo para aportar esa evidencia? Porque el IETSI no va a poder construir una investigación para una patología con la escasa cantidad poblacional ni apalancar un tremendo estudio o una continuidad o ampliar un estudio previo, ¿no? Entonces sería importante que exista la posibilidad de cobertura para generar mayor evidencia, ¿no? Y el otro punto que quería mencionar es que, bueno, en vacío terapéutico tenemos un montón de enfermedades raras, ¿no? Y la lista de enfermedades raras, la catalogación de enfermedades raras mediante decreto supremo se creó el 2014. Entonces, la catalogación de Digemit, ¿no? Donde se pusieron en medicamentos, pues, para hipotiroidismo, en dosis más bajas para niños, muy pocos medicamentos, estaba hemofilia, qué sé yo. Y como lo Ujú. unieron a un decreto supremo con la lista general de enfermedades raras, al actualizar la lista de nuevas enfermedades raras, se vino abajo esa capitulación de medicamentos. El capítulo existe, pero digamos que desde 2014 no se ha actualizado. Mm, Entonces, es un proceso que hace la IGMI de explicarle a todos, que convoca a los comités farmacoterapéuticos nacionales y que evalúa la utilización de las tecnologías de forma institucional también y hace un capítulo actualizado. Eso falta apalancar también la actualización de real. No podemos decir institucionalmente a veces qué están usando y cuántos pacientes, ¿no? A mm, veces decimos penúmeno, penúmeno, pero hay instituciones que tienen algunas aprobaciones, sea que hayan utilizado por uso compasivo, proceso judicial o lo que fuera, que no se refleja la información, ¿no? Y por otro lado, en cuanto a los proveedores, tampoco creo que el Estado pueda decir a este proveedor le voy a comprar bajo este mecanismo u otro. O sea, tenemos que comprender que hay tecnologías que aplican a un mecanismo u otro y que incluso hay políticas corporativas. Mi tratamiento solo lo he utilizado a nivel mundial para un valor financiero. Entonces, ellos dicen de cada 10 dosis te voy a dar 3 gratis, te compro toda la cartera del año y si aparecen pacientes nuevos te las doy gratis. Entonces, eso también genera acceso, ¿no? Pero no es que siento que nadie del Estado en una línea transparente se sienta también con el proveedor porque es una fuente de información valiosa, ¿no? mm. Y algo que nos comentaba Joao Bautista de Brasil es que han firmado con la FDA y la EMA un acuerdo de estricta confidencialidad de Brasil con estas dos entidades y algunos otros países sobre los estudios clínicos, en el sentido que hay estudios clínicos que nadie puede tener la información, ¿no es cierto? Tienen que ser completamente cerrados para productos innovadores. Y Joao Bautista de la Anvisa comentaba que ha firmado la Anvisa este acuerdo de la entidad regulatoria de Brasil para poder tener información más rápida en la toma de decisiones para enfermedades raras. O sea, qué interesante actuar, ¿no? Sí, sí, sí. Es algo que también tiene NICE, ¿no? Los acuerdos de confidencialidad. Pero, digamos, como hay diferentes tipos de mecanismos diferenciados, eh, según la condición, según el medicamento, la cantidad de pacientes, etcétera, muchos criterios, podría ser que alguno de los tipos de MDAs sean mejores que otros, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, en el caso
que has mencionado, María Elena, de falta de evidencia, ¿no? Y sería bueno generar una más evidencia. De hecho, uno de los MDAs es pago por resultados en población, ¿no? Y lo que significa eso es justamente ensayos clínicos, ¿no? Entonces, una circunstancia en que se una la... Y de hecho ya tenemos el marco normativo para hacer eso, ¿no? Se une el Estado con la industria farmacéutica. No hay evidencia, no podemos tomar decisiones. Hagamos un ensayo clínico juntos. Financia el Estado, ¿no? La participación, naturalmente, de la industria puede ser proporcionar el medicamento, ¿no? Pero el Estado lo está financiando, ¿no? De ser positivo y comprobarse el beneficio, entonces ya el Estado, eh, digamos, dice, bueno, si hay beneficio, entonces ya entra en las condiciones de financiamiento habituales, ¿no? Entonces, hay ya el marco normativo para justamente generar esa información tan importante que se podría generar con los pacientes, digamos, que tenemos en el país, ¿no? Además, Eso, ya existe la resolución, la 0011-2022, que aprueba el registro sanitario de medicamentos de fase 2. así Y es. tenemos marco regulatorio que no se llega a aplicar y no es malo. O sea, en cuanto a marco regulatorio tenemos mucho, yo diría más que muchos países de alrededor, sino que no Sí. llega a engranar, ¿no? No llega a hacerse la ruta correcta, qué información tiene que pasar la siguiente dependencia a la otra. El problema que hemos tenido con los pacientes aprobados individualmente es que nadie quería preguntar el precio. No, a mí no me compete, yo no me compete. ¿En qué momento se releva el valor del precio? Que lo pregunte el establecimiento no tiene la capacidad de preguntar. Entonces dije, a mí no me compete preguntar precios, Renetza, no, a mí no me compete hablar de precios, ¿no? Entonces ahí viene la importancia de un comité ad hoc único, integrado, donde salga la ficha de condición de uso, la conversación con el proveedor y la definición del mecanismo de compra, ¿no? No parece, pero los flujos y las rutas correctas con la información correcta es de suma importancia. Así es, efectivamente. Y el último punto son los estudios de costo-efectividad. Estos estudios son de mucha ayuda después de la decisión y ya para establecer la negociación para elegir el mejor mecanismo diferenciado de adquisición. De hecho, los estudios de costo-efectividad, además de ser bastante complejos y requerir una infraestructura, recursos humanos, etcétera, que hace que sea muy difícil hacer estudios de costo-efectividad por parte de las instancias del Estado. Entonces, una manera eficiente es que se hagan solo en aquellos medicamentos que reciben una recomendación positiva ya por parte de Renetza y como parte de la información adicional que ayuda a escoger el mejor MDA. Y lo otro es que ahora se toma, o, digamos, la normativa en cáncer por lo menos está generar la información de costo efectiva para tomar la decisión de recomendar o no. Entonces está antes, ¿no? Entonces, claro, no se puede hacer y generalmente se menciona en los reportes que no se tiene información de costo efectividad, pero de hecho lo óptimo y para que realmente se implemente y se use, debería ser información que se genere después de la decisión. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido bastante interesante. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí en el tema de cáncer han reemplazado pues el impacto socioeconómico por el costo-efectividad y se han generado una barrera y decir que están fluyendo las evaluaciones de tecnología, algunas mal y bien, con baja evidencia,
pero actualmente no se ha comprado ningún tratamiento de cáncer bajo mecanismo de diferenciado de adquisición y hay una baja tasa de ejecución presupuestal inclusive. O sea, vamos a decir que ha sobrado unos 300 millones de soles por lo menos en tratamientos de cáncer no comprados, ¿no? Y luego decimos que no tenemos plata. Pero bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Yo ya he hablado demasiado, un poco para compartir también lo aprendido, ¿no? Y aprender también siempre de las dudas, de las interrogantes y de lo que causa más admiración o cómo podemos trabajar mejor todos juntos. Así es.